Ok, buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es la entrevista con el psicólogo Rodrigo Carrillo. Esto es para la materia de introducción a la psicología. No sé si gustes apoyarnos, con tu presentación, por favor. Ujú. Claro que sí, mucho gusto. Me llamo Rodrigo Carrillo. Soy egresado de la Autónoma de Baja California, licenciado en psicología hace ya algunos años. Tengo estudios de especialidades en psicoterapia humanista y actualmente estoy cursando o soy maestreante de terapia familiar. Ok, va que va. Chicas, ¿alguna que quiera iniciar o inicio yo? ¿Cómo ven? Como sea, no hay problema. Igual si podemos ir empezando con lo que fue de la experiencia mientras estaba estudiando, cómo fue, hace cuánto tiempo se recibió, de dónde. Ok, adelante, da inicio, Adriana, y vamos agarrando camino en base a las preguntas y respuestas, ¿te parece? Ok, perfecto. Excelente. Rodrigo, pues buenas tardes, muchas gracias primero que nada. No sé, nos gustaría saber poquito de dónde fue o cómo fue tu experiencia mientras estabas estudiando, dónde fue que cursaste la licenciatura, hace cuánto tiempo te recibiste, cómo fue toda la experiencia. No hace mucho tiempo que me recibí hace ya, bueno, egresé y hace 4 o 5 años aproximadamente. ¿Y cómo fue mi experiencia cuando la cursé en la Autónoma de Baja California, Campus Otay? Fue muy gratificante. Fue una oportunidad el estar ahí porque es una escuela muy amplia con un nivel académico muy, muy bueno. La mayoría de mis docentes eran nivel maestría, doctorado y era una competencia extrema para ingresar, hablando del nivel docente, ¿no? Entonces, desde ahí el hecho de que tengan como mucha competencia para poder ingresar a dar clases hace que los que ingresen estén muy bien capacitados. Con ello, pues es como algo muy padre porque es gente con mucha experiencia que te imparte clases que son específicamente como su área o lo que les apasiona, cosa que hace que compartan algo que está mucho y pues se nota, ¿no? Desde ahí también la oportunidad de hacer mis prácticas y mis servicios con psicólogos e instituciones que están afiliadas propiamente a UABC fue toda una oportunidad porque yo estuve haciendo mi servicio, se llama CUAPI, es el Centro Universitario de Atención Psicológica e Investigación. Estuve ahí alrededor de año y medio, entonces esta parte del año y medio que me formó mucho, porque específicamente estuve como psicóloga y encargado de psicoterapeutas posteriormente, con lo cual pues es muy diferente a lo mejor en la carrera, bueno, sí tuve un par de pacientes supervisados, pero aquí ya tenía 20 pacientes supervisados, es decir, 20 pacientes a la semana, 4 horas de supervisión a la semana, son 24 horas empapándome de psicología pura, ¿no? Por decirlo de alguna forma, más aparte mis estudios, que sí diplomados, que sí cursos extra, informaciones, entonces el hecho de poder hacer este tipo de servicios y prácticas en instituciones que permiten como, pues eso, básicamente, ¿no? Practicar, saber qué funciona, cuál es mi estilo, cuál es mi teoría, cómo me voy desenvolviendo. Creo que es como una oportunidad que agradezco mucho a la institución donde estuve y pues es algo como muy, muy padre. Ok, sí se escucha pues bastante que sí te tocó muy buena la experiencia. ¿Cuándo fue que supiste que querías ser psicólogo o no sé si en algún momento tuviste alguna duda que tenías entre una carrera u otra? Uh -huh. Sí le tenía, pero siempre anduve por la misma rama. Mi duda era psiquiatría o psicología. Entonces en la prepa ya traía como que esta inquietud, pero al investigar más fue como de, bueno, a ver, psiquiatría, yo no quiero ejercer como médico, no me gusta la sangre, no quiero abrir a nadie, entonces para llegar a psiquiatra tengo que sí o sí al menos pasar eso eventualmente. A lo mejor que si no en la escuela, en el servicio, en el internado, en la residencia y qué sé yo. Y dije, pues yo no quiero hacer eso. Además que la psiquiatría, sobre todo en este modelo como más americano que se maneja, pues es mucho de llegas, 15 minutos, te medico y bye bye. No era lo que yo quería hacer específicamente, que después descubrí que se llamaba psicoterapia. Entonces era como de, bueno, lo mío es la psicología, específicamente la psicoterapia, entonces siempre fui como muy orientado a eso, mucho antes de entrar y ya cuando entré iba directamente orientado a psicoterapia, entonces ya iba como por mi camino.
Ok, oye Rodrigo, y en base a eso ahorita que nos acabas de responder, ¿hubo un momento en que te sentiste así como que, no puedo ya? ¿O fue todo lo contrario de, me estoy empapando lo suficiente, me estoy reforzando, totalmente de lo que quiero, de lo que estoy llevando? O te digo, o tuviste esa contra de, no puedo, o en algún momento pensaste tirar la toalla. No como tirar la toalla en sí, pero sí hubo momentos donde en vez de pensar ya no puedo, es ya me enfadé, porque, por ejemplo, la parte clínica es casi siempre hasta el final. Entonces, los primeros semestres te llevan de teorías de la personalidad muy interesantes, introducción a la psicología, esta parte como muy, muy fuerte y me encantó, pero a la mitad recuerdo que más o menos era, si no me equivoco, cuarto, donde todo se volvía más neurociencias y a mí no me gustan las neurociencias. Entonces recuerdo que era como un ya me enfadé, pero no era un ya me quiero salir, sino era un, bueno, ya pasará porque es este semestre, en quinto ya ingreso con psicología clínica, ya empiezo a llevar modelos humanistas y psicoanálisis, entonces fue como un, bueno, espérate, este semestre es el que es el horrible, el que no te gusta, el que no le vas a sacar como provecho porque no te interesa, pero dentro de unos cuantos meses ya encontrarás algo diferente. Ok, o sea, prácticamente fue como que una carga pesada que se fue aligerando poco a poco, ¿no? Uh -huh. Ok. Sí, porque la parte más pesada de mi carrera, o al menos así la veo yo, es la parte clínica, que es de repente donde se tiene que leer mucho más, se tiene que interpretar mucho más, aprender a leer entre líneas, buscar más autores, buscar cosas que a veces no vienen en clase, seguirte formando constantemente. Entonces, siento que eso es una parte mucho más pesada, pero como me gusta mucho, verdaderamente no la sentí como un peso, sino es un, bueno, me gusta Sí. leer esta parte, ¿no? Me gusta leer estos teóricos, me gusta leer esta práctica. O sea, lo clínico es lo que te fascina, por decirlo así. Sí, totalmente. Entonces, desde ahí, pues, le invertía toda mi energía a eso. Qué chido. Oye, y bueno, ya sabemos qué es lo que más te gusta, qué es lo que no te gusta de la carrera o lo que dijiste, no, de plano no me interesa esta parte, pero la tengo que llevar. Organizacional, sin dudarlo. Lo que no me interesa fue de, a ver, no me voy a molestar estudiando nada de esto porque se me hace algo que ni siquiera, bueno, muy, muy personal, digo, tiene su chiste, no lo niego, pero para mí es un, pudiera haber estudiado administración de empresas, negocios, contabilidad, para terminar en una empresa. Entonces dije, para mí nada me sirve aprender esta parte de recursos humanos, de lo organizacional, porque tienen una teoría que se me hace muy ligera, muy sin sentido de repente. Entonces digo, pues no me voy a matar estudiando teóricos de la personalidad con procesos muy difíciles para terminar en estas materias con cosas tan sencillas, con trabajos que para mi gusto no tienen mucho que ver con un psicólogo como tal, información, sino que son de otras carreras y digo, pues no es mi área, o sea, lo mío es aventarme un clavado en la psique Sí, humana, no aventarme en un jóvenes, hoy vamos a felicitar al empleado del mes. Digo, sí, no sí, demerito su trabajo, pero no es lo mío. sí, no estar atrás de un escritorio. Exacto, porque Sí, incluso hay clínicos que les gusta estar atrás del escritorio y aplicando pruebas. Yo digo, no, el escritorio dentro de lo clínico para mi gusto no va, divide el espacio entre el terapeuta y el paciente, entonces desde ahí, pues no. ok, otra pregunta. ¿Tu mayor reto a lo que te has enfrentado mientras estudiabas y mismo reto que te hayas enfrentado ya una vez egresado o ejerciendo más bien Uh -huh. tu licenciatura? Mi mayor reto, mm, yo creo que como estudiante es propiamente la edad, en el sentido de al momento de empezar a llevar pacientes, si te toca un paciente de mayor edad, que te doble la edad, que podría ser mi papá, mi abuelo, en automático la gente es como, bueno, ¿tú qué me vas a venir a decir aquí, no? Y Sí. es como de, bueno, es que yo no vengo a aconsejarte de nada, yo vengo a hacerte preguntas y que tú llegues a tu respuesta. Entonces, desde esa parte, creo que el mayor reto fue el estar como lidiando de repente estos pacientes difíciles que llegan y como te ponen en automático este reto, ¿no? Eso siendo estudiante. Ya como egresado, creo que la parte como del reto constante es propio. En esta parte del seguir formándome, seguir diciendo, bueno, sí, ya sé trabajar este tipo de pacientes,
ok, ¿qué más pacientes necesito saber? ¿Qué más teoría? ¿Qué teórico sigue? ¿Qué otra línea? O sea, toda esta parte del conocimiento que nunca acaba. Es el mayor reto que yo creo que nunca lo voy a terminar, pero creo que a la vez me motiva eso, al decir, pues siempre hay algo que aprender, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí creo que el hecho de poder asumirnos, decía un maestro que tuve, el hecho de poder asumirnos como tontos puede beneficiarnos porque hace de, yo no sé, necesito saber, lo busco. Entonces creo que ese es el mayor reto, pero no lo veo como algo negativo, sino como un impulso de decir, no lo sé y necesito saber más y más y más. Sí, la verdad sí, bueno, yo lo que es en eso que acabas de mencionar de sobre el comentario, yo lo veo mucho, por ejemplo, en mi trabajo. Mucha gente dice, ah, yo sí lo sé hacer, y porque lo sé hacer, no lo hacen. Entonces mucha gente dice, yo no sé, ¿me puedes enseñar? Y ahí es donde está la diferencia, el querer. Ujú, Oye, totalmente. y ya, una vez egresado que empezaste a ejercer tu mayor reto, ¿cuál fue? Bueno, yo lo diría más la parte del conocimiento, pero no sé si te refieres como al campo laboral o algo en específico. Mm, Pues no, abierto por así decirlo en general. Sí, yo creo que me quedaría con la parte del reto de constantemente saber. Es decir, el decir, de repente le digo a mis alumnos, estudio más ahora de egresado que de Sí. estudiante. Entonces, realmente la formación constante es, yo creo que es eso, es el mayor reto. Ok. Oye, y bueno, entrando en eso, tu primer día como docente, ¿cómo fue? Mi primer, ¿Difícil? ¿Fue fácil? Pues prácticamente viste caras en lugares donde tú llegaste a ocupar y ahora te tocó estar al frente de ellos. ¿Cómo fue tu primer día como docente? yo creo que fue como muy curioso porque ya había trabajado ahí con ellos. Yo entré a una universidad como coordinador académico de la licenciatura, Ujú. entonces primero mi trabajo fue pues propiamente el coordinador, manejar el horario docente, platicar con alumnos y supervisar cómo estaba pasando como la situación académica, ¿no? Entonces, de ahí a brincar a dar clases fue un, bueno, ya estoy en la universidad, ahora me toca estar frente al salón. Entonces, ya tenía el manejo de los grupos porque ya trabajaba con ellos. Eso me brindó como mucha facilidad de, ya los conozco, ya los he visto en los pasillos, ya he platicado con ellos. Sin embargo, de repente al momento, yo creo que de las planeaciones, es decir, previo a la clase, fue como todo un movimiento porque no estaba acostumbrado a eso. Es decir, al final del día mi trabajo es un tanto espontáneo. Desde ahí el hecho de tener que planificar las clases es como de, a ver, poner el material didáctico, crearlo, las diapositivas, enviarles tarea, el material, como todo eso fue como algo novedoso para mí. El estar frente a un grupo, el manejarlo, creo que mi propia experiencia, tanto en mi vida privada como en la preparatoria, en la universidad, me fue preparando para ello, porque al final lo veía como de, bueno, vengo a exponer. Es decir, las exposiciones no son algo diferente a lo que ya he hecho. La cuestión más laboriosa fue como el tener que organizarme y organizar un grupo como para, a ver, vamos claros que esos son los criterios de evaluación, esto tienen que entregarme, esto se hace así, así, así. Ok, Leslie, ¿continúas? Y ahora que estamos hablando como de tu primer día, cuando hice como tu primera consulta, ¿cómo te sentiste? O así, ¿cómo te sentiste? Uh -huh. Mi primera consulta, uy, ese fue hace ya años. Recuerdo que me sentía muy emocionado porque era como de, bueno, a ver, para esto estás estudiando, ¿no? Lo pensé así como el de, va, o sea, todo lo que has estudiado, leído, pues se resume en este momento que quieres empezar a practicar. Desde ahí fue como muy emocionante y recuerdo que al ingresar fue como, ah, yo me lo imaginaba un poquito más eh, difícil en algún sentido porque me tocaba muchos compañeros que salían y odio esto, esto no es para mí, ay, me choca o me desespera mi paciente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo ingresé, fue como un, pues muy neutro con mi paciente, a ver, como objetivos, soluciones. Entonces, desde ahí fue como muy sencillo. Entonces, no sé si era a lo mejor que ya le traía mucho amor propiamente a lo que es, a lo que me había estado formando, que de repente a lo mejor el escuchar a los demás de algo que no les gustaba fue como el de, ay, tan feo es. Y yo llegar como con la emoción y darme cuenta que no era como ellos me lo planteaban, fue como,
pues no es tan difícil como ellos lo plantean. O sea, me podrá contar una historia y estar llorando, pero no necesariamente me mueve todo a mí, ¿no? Entonces, creo que fue una buena experiencia y más porque yo la tomé un semestre separado, porque me fui de intercambio, tuve oportunidad también de practicar en otro lado del país. Entonces, desde ahí diferente, yo estuve teniendo ahí algo que en mi universidad le llamaban optativas. Son estas materias que no son obligatorias, pero que tú puedes seleccionarlas dependiendo a qué rama te quieres ir. Y todas mis optativas eran clínicas. Entonces, desde esa parte era como de, bueno, sí, a los que se van por RH, que jamás tienen una optativa clínica, pues llegan con un paciente y boom, se les complica y ellos mismos lo comentan, ¿no? Y de repente yo que he estado tomando todo lo clínico y llego de repente ahí, es como, bueno, es cómodo, es como pez en el agua, dicen por ahí. Sí, oye, ahorita que mencionas eso de que hay pacientes, que se te dificultan, ¿has tenido no sé cómo llamarlo, la necesidad, por así decirlo, de acudir a un colega tuyo para decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo un paciente, así, así la situación. Digo, sabemos lo que es la confidencialidad y la ética, ¿no? Pero una vez ahí mencionaste en una clase que tomé contigo de que le comentas al paciente de que, ¿sabes qué? Esta es la situación, me permites acudir a un colega mío, creo que le haces firmar un documento o algo, algo así mencionaste. ¿Has tenido esa complicación así, no grave, pero sí, vaya, la misma palabra lo dice, ¿no? Complicación, o sea, difícil para tener que acudir con un colega tuyo y que te ayude con él? No lo veo como complicación y de hecho no lo hago solo en los casos difíciles. Lo hago también en los casos que estoy sintiendo muy sencillos para ver cómo qué está pasando. Es esta parte de la supervisión. Es decir, yo sé que de repente está mucho el tabú, sobre todo en muchos terapeutas, la parte del no necesito supervisarme o solo lo hago cuando siento la soga al cuello, pero desde mis propios aprendizajes, estudios, prácticas y servicio fue como pues supervísate. Entonces, la realidad es, lo hago como una rutina, ya ni siquiera lo hago en el sentido de, ay, se me está complicando, regreso a supervisión, sino ya la tengo cada 2 semanas, cada 3 semanas de rutina y voy trabajándolo así porque es también una forma de supervisarme a mí. Es decir, al final del día, tanto mi supervisión como mi psicoterapia, tengo mis dos terapeutas diferentes, digo, una es para casos clínicos, otra es para mi vida privada. Es como de, bueno, tengo que estar invirtiendo en ello. ¿Por qué? Porque es la parte de la congruencia que como terapeuta presento. Es decir, no puedo decir preocúpate por tu salud mental si no me preocupo por la mía. No puedo exigir a las demás personas un nivel como de competencia de, pues hay que estar dando más si yo no me exijo a mí mismo como dar más. Entonces, dar más implica no solo la formación constante de leer, sino también la formación constante de no tener problemas y llevar mis casos de supervisión. Sí. Y gran punto, digo, porque, por ejemplo, bueno, sabemos, no sé qué tanto porcentaje, puedo decir un 70, 80 a lo mejor, de la gente dice, nah, ¿para qué el psicólogo? O sea, pero realmente, digo, pues es para estar bien con uno mismo, no realmente no es para yo ayudarte a ti. O sea, uno mismo va a terapia para regenerarse, por así decirlo. Y aquí tocas un tema importante, un punto importante que es, yo como psicólogo tengo mi terapeuta, por el lado clínico, para que es lo que te estás especializando, ¿es correcto? Estás especializado en eso, y lo que es para tu vida personal. O sea, separas eso, ¿para qué? Para así formarte más como persona y como psicólogo. Sí, porque, por ejemplo, con mi terapeuta privada, pues es mi vida y aventarle mis dramas, mis telenovelas y demás, ¿no? Pero con mi supervisora es la parte de, a ver, te presento este caso, lo estoy trabajando desde esta teoría y me queda a lo mejor esta inquietud, esta duda, necesito de repente ciertas cosas, sobre todo porque, por ejemplo, ella es propiamente psicoterapeuta humanista, pero también es sexóloga. Entonces, de repente hay momentos que suceden ciertas situaciones en el proceso que digo, bueno, hay cierta rama que comprendo en cuanto a la sexualidad humana y situaciones más sencillas, pero hay otras todavía un poquito más complejas que de repente digo, a ver, como que esto no le capto muy bien, a ver, aquí hay una disfunción sexual que no sé trabajar en específico porque pues no es como que sea sexólogo, entonces recurro y a ver, cómo se trabaja, como esto, como el otro, técnicas, procesos, y es la parte también de decir, no es, no puedo con tu caso, bye, sino es, a ver,
¿puedo con tu caso? Sí, pero necesito formarme en ello. Entonces, para ello, llevo a mi supervisora, leo, trabajo. Al final del día, cada caso también te deja una tarea, ¿no? O sea, un paciente te demanda ciertos estudios que, pues, es mi trabajo cumplir y me pagan por ello. Sí. Yo tengo una duda. Hubo, o bueno, mientras estudiaste y ya cuando empezaste a atender a tus pacientes, ¿hubo algún consejo que te hubiera gustado o alguna recomendación que te hubieran dado, algún tip o alguna sugerencia que te hubiera ayudado a maximizar lo que son pues todos los potenciales, ¿no? ¿Algún consejo? Bueno, es que siempre recuerdo a mi supervisor grupal, que era como esta parte de no le compres todo al paciente. Entonces era como de, bueno, y no en el sentido del paciente te está mintiendo, ¿no? Sino también en el sentido de, a veces los pacientes se mienten ellos mismos. ¿Por qué? Por la propia patología, por los propios bloqueos, mecanismos, como gusten verlo. Entonces, creo que ese consejo lo tuve mucho de su parte, en esta parte de, bueno, no le compres todo al paciente. Mi supervisora individual, que era la parte de, bueno, siempre regresarme a mí, ¿no? De, a ver, ¿y ahora qué te hizo sentir a ti? ¿Cómo te viviste en esta relación? Porque ella es más como relacional, entonces esta parte de, a ver, ¿qué está pasando? La transferencia, la contratransferencia. Tenía otra supervisora también en su momento que me decía, a ver, ¿cómo está la tripita? ¿No? Porque ella era como más corporal. Me dice, guturalmente, ¿cómo te estás sintiendo? ¿No? O sea, el cansancio en los hombros, a ver, ¿qué estás cargando? Entonces, de repente como consejo de regresar a mí y a mi propia experiencia, a mi experiencia corporal, a mi experiencia vivencial de una relación terapéutica es como de, bueno, es que al final del día todo se resume en la relación terapéutica. Es decir, no es la teoría, no es la mejor técnica que apliques, no es la mejor frase bonita que le digas de cierre, sino es realmente lo que sana, es la relación terapéutica. Entonces, el hecho de decir, invierte en ti, trabaja en ti, volteate a ver a ti, o sea, a mí en lo personal, y eso va a hacer que todo tu trabajo con el cliente tenga sentido y que el cliente pueda agarrar eso. Creo que ha sido como de los mejores consejos que me han dado, ¿no? Sobre todo porque mi supervisor es rogeriana. Entonces, en esta parte de, si tú te presentas con todos tus recursos, inevitablemente con esa congruencia, el paciente se va a poner congruente contigo. Si tú estás integrado, el paciente se integra. Si tú devuelves, el paciente te devuelve. Entonces, en esta parte de este espejeo, es como, pues sí, si yo invierto en mí, invierto en mi trabajo. Si yo invierto en mí y en mi trabajo, invierto en mi paciente. Y eso es por lo que va el paciente. Entonces, desde ahí es como un trabajo muy, muy personal, este consejo que me dieron. Y desde ahí es como, pues qué padre, porque el trabajo personal, al final del día, se involucra en mi trabajo público. No puedo separar el invertir en mi persona y el invertir en mi trabajo, porque al final del día el psicólogo Rodrigo es el Rodrigo que ves afuera, entonces van de la mano, uno es el otro, ahora sí que ahí somos uno mismo, y es desde esta parte, pues bueno, o sea, al final del día no es como de, ay, le invierto en mi carro y me lo chocan, pues no, es aquí me invierto a mí, no hay nadie que me pueda quitar eso que estoy invirtiendo en mí. Y creo que es como una satisfacción muy, muy padre el, pues sí, invierte en ti, invierte en tu proceso terapéutico, invierte en tus supervisiones, invierte en tus lecturas y al final del día siempre se quedan contigo. Y ahora que estás ejerciendo, ¿tú qué habilidades crees que necesitas o necesita uno para trabajar, para el trabajo de terapia? ¿Qué habilidades? Ok, primero, empatizar. Digo, no es a lo mejor algo que pudiéramos hablar como una habilidad, pero no podría ponerlo como algo innato, porque al final del día, innatamente no empatizamos con las demás personas. Es algo que tenemos que aprender sí o sí en la carrera. Esta parte de empatizar, de poder voltear a ver al otro como un otro, de poder ver a mí, poderme ver, ahora sí que tú, yo, nosotros, qué pasa en medio, las habilidades de entrevista, que al final del día yo creo que independientemente al enfoque que vayamos a la rama de psicología, nuestra mejor arma es saber preguntar. Llámese, a ver, la persona que tengo enfrente me sirve para el puesto que quiero, qué necesita este alumno, o en este caso, a ver, qué no estoy comprendiendo de la vida de mi paciente que no me está dando.
o que no está comprendiendo él de su propia vida. Porque hay veces que en todo el discurso que te presentan, pues te ocupas hacer esto, pero no sé si ya te diste cuenta. Y al estar preguntando es como, a ver, ¿qué has pensado tú? ¿Qué no has pensado tú? ¿Qué estás viendo? ¿Qué no estás viendo? Porque al final del día los pacientes siempre llegan con una especie de visión de túnel. Y es como, bueno, es nuestro trabajo yo puedo ver muchos más grados que los que tú ves solo lineal. Y mi trabajo no es hacértelo ver, es cuestionar tu forma de ver el mundo para que tú te la cuestiones y veas que también hay otras formas de pensar, de sentir, de reaccionar, de interpretar las cuestiones. Entonces, la habilidad de preguntar, de empatizar, ¿qué más? La habilidad también yo creo que para llevar procesos mentales simultáneos. Es decir, sí te estoy escuchando, sí te puedo devolver lo que me estás diciendo, pero también en el trasfondo estoy pensando en la teoría, estoy recordando todo lo que me has contado, estoy sintiéndome corporalmente en qué me estás generando tú en esta relación terapéutica, qué necesito decir, qué no necesito decir, pensar en, a ver, timing, ¿es el momento adecuado para decirle esto? Porque podrá ser la respuesta correcta, la interpretación, la mejor interpretación, la mejor línea. La cuestión es, la persona que tengo enfrente tiene las herramientas para integrar esto que le quiero decir. Si no las tiene, pues mejor no lo digo, porque por más que sepa yo que es como la intervención que necesito hacer, no es el momento, entonces no la necesito hacer. Entonces, todo este proceso simultáneo yo creo que es una habilidad que también vamos desarrollando, porque yo les digo de repente a mis alumnos, es revolucionar la ratita. Es decir, si en el mundo estoy acostumbrado a pensar en cosas como muy lineales o en una sola, ahí no. Ahí es pensar en frente, pensar en medio, pensar en mí, pensar en historia, pensar en teoría y es pensar en muchas cosas al mismo tiempo y no ahogarte en una ni dejar de prestar atención a la persona de enfrente, porque hay veces que también es, bueno, necesito dejar la teoría de lado y escuchar a la persona que tengo enfrente porque no ocupa un psicólogo, ocupa otro humano. Un humano que no necesita decir nada, simplemente ocupa estar, ocupa escuchar. Esa parte también aprender y a ver a las personas sin filtro, es decir, poder olvidarnos de toda nuestra historia, de cómo hemos creído que son las cosas y poder ver a la otra persona como pura por lo que es. Hablaba con unos alumnos y me decían, es que mi terapeuta me canceló proceso porque descubrió que yo hacía algo que a ella le hicieron. Y es como, bueno, pues se aplicó un juicio de valor. Entonces, desde allí también el poder olvidarnos de nuestros juicios de valor por esa hora es toda una técnica, herramienta y vivencia que hay que desarrollar. Sí, de hecho sí. Oye, otra pregunta. ¿Por qué psicología clínica? ¿Qué es lo que te llevó, qué te llamó la atención y qué es lo que te gusta más de esa parte de la clínica? ¿Qué me llamó la atención de la clínica? Yo creo que el poder compartir con las personas un espacio que permite el crecimiento. Es decir, yo creo que no hay un momento tan íntimo, tan personal como lo es cada uno con su terapeuta. Porque a lo mejor a nuestras parejas, a nuestra familia, a nuestras personas de afecto más cercano, no les podemos a veces ser tan sinceros o tan sinceras como con nuestro terapeuta. ¿Sabes qué? No me gustó esto que dijiste. O sabes qué, jamás le había contado a nadie esto, pero te lo cuento, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso, el espacio íntimo que se crea en esta conexión, que también se trabaja. Es decir, no solo llego, pago y ya. O sea, es una relación también que se va formando. Sí, ¿Y qué es lo que más me ha gustado? Yo creo que eso, el ver el desarrollo de mis clientes y el decir, el acompañamiento les funciona. Es decir, no soy yo el que lo logra, sino es él quien va y hace cosas a raíz de ciertos cuestionamientos que hemos tenido en el espacio terapéutico. No soy yo la persona que los hace cambiar, pero sí soy una herramienta que les permite ese cambio, ¿no? sí. Entonces, que ellos me utilicen como esa herramienta, ver esos cambios, dar ese reflejo de, ¿te diste cuenta cómo llegaste y qué estás haciendo ahora? Es decir, ya haces cosas completamente diferentes, más congruentes, que te hacen sentir mejor, que te cuestan menos emocionalmente hablando. Y yo veo que esa parte es como muy, muy gratificante y es algo que me encanta de la clínica. Excelente. Adriana, ¿continúas?
Sí, bueno, ahorita que mencionaban todo lo que se necesitan como las herramientas para poder llevar a cabo, bueno, todo lo que nos estabas platicando, ¿qué valor crees o consideras que es el más importante para poder, bueno, llevar a cabo lo que es este trabajo, ¿no? Que es, pues, trabajar prácticamente con otra persona y te tiene que tener bastantes, pero el que consideres más importante de todos. Mm, No sé si sería correcto ponerlo como valor, diría como aceptación, porque esta parte es, bueno, no puedo aceptar a un otro si no me acepto a mí mismo. Es decir, al final del día, la aceptación o la congruencia, incluso si quieren como ponerlo así, es como de, bueno, a raíz de aceptar todo esto que está acá, puedo aceptar todo eso que está allá. Entonces, desde ahí es, primero es trabaja en ti, porque si no, no puedes trabajar nada en el otro. Y eso es una realidad que me toca de repente mucho y de repente me dicen, es que con mi terapeuta tuve este problema, ¿no? Y es como, bueno, eso habla más de los problemas del terapeuta que a veces propiamente de la teoría o del paciente. Y es como, pues a ver, tenemos que, como esta parte de primero aceptar y trabajar en todo lo propio. Y yo creo que, bueno, es que no sé si sería un valor. Ok. O en esos casos que estuviste atendiendo a tus pacientes, ¿hubo alguno de los casos que fue tan fuerte o tan impactante que te haya dejado marcado que hayas tenido, hayas estado más bien en un dilema entre lo emocional y lo profesional? Un dilema. Sí, ha habido unos cuantos muy específicos y tienen que ver, por ejemplo, con personas que acuden conmigo sin querer acudir conmigo. Por ejemplo, aquí que son estudiantes de psicología, tienen que cursar cierto proceso, al igual que en otras carreras que a veces ciertas universidades lo demandan. Entonces, cuando llegan conmigo desde ese lugar, no tengo un paciente, ¿no? Es decir, tengo un consultante que quiere unas horas de terapia, pero que no quiere terapia propiamente. Y el toparme a veces con eso es como, bueno, en lo personal es, no me gusta. ¿Por qué? Porque no vienes conmigo realmente porque te nazca. Vienes conmigo porque lo que quieres es el título que te da la universidad, el trabajo que te da esta carrera, qué sé yo, ¿no? Entonces de repente ahí es como, vienes sin una necesidad real hacia conmigo y de repente aquí es como, bueno, ¿y qué quieres trabajar? Pues nada, es como, no me gusta eso porque es como de, bueno, no quieres trabajar, pero estás aquí, ¿no? Entonces de repente esa parte yo creo que fue la que más me costó como asimilar de, bueno, al final del día el proceso es del otro. Entonces, es sencillo cuando el otro trae mil y un problemas y quiere trabajarlos, perfecto. Pero cuando no, pues al final del día también es la vida del otro. Entonces, si el otro no quiere trabajar en su vida, no quiere invertir nada y lo único que quiere es ir y contarte la telenovela, pues se vale. Al final del día, ay, ahí está. Al final del día, pues es su propio proceso de vida y cada quien sabe cómo lo lleva. Ok. En este momento, ¿crees que en lo que, bueno, ya sea a nivel local, a nivel nacional, que se le da la importancia que requiere la salud mental? No, pero se le da más importancia que hace unos años. Digo, bendita, maldita pandemia, desde esa parte que permitió el reconocer de, ay, o sea, sí, estás sano en tu casa, tienes comida, tienes un techo, pero verdad que la salud mental importa. ¿Por qué? Porque estando todo bien, te encuentras estresado porque está todo bien. Te encuentras con un montón de sentimientos que el mundo apagaba y ahorita que el mundo no está, te das cuenta que siguen ahí. Te estás dando cuenta de traumas, de sensaciones, de situaciones que has vivido en los años pasados. Entonces creo que la pandemia permitió eso, ¿no? Bueno, la pandemia no, la cuarentena. La cuarentena permitió eso específicamente, ¿no? Que las personas empezaran a contactar consigo mismas y obviamente lo que encontraron no les gustó. Entonces, cuando no les gustó, acudieron más a terapia y es algo que he compartido con varios colegas. Es esta parte de la cuarentena puso en un foco muy importante a la psicoterapia. Tal vez no como debería de serlo realmente, porque todavía falta mucho por seguir. La cuestión es
ya se está desmitificando este tabú. Continúa, Lali. Y en todo esto todo ese tiempo que llevas trabajando, ¿qué satisfacciones sientes tú que te da estar ejerciendo tu profesión? Que tú digas, ay, por esto estudié, por esto me agrada, no sé. Ujú. Yo creo que es esa parte de ver el crecimiento de las personas, el crecimiento de los pacientes en su propio proceso de vida, la satisfacción propia de poder decir, amo mi trabajo. O sea, me encanta lo que hago, por más que a veces digo, boom, hoy atendí 10 horas, son de repente muy cansadas de atender o trabajar 10 horas en un día, sobre todo en esos trabajos que son más emocionales e intelectuales. Entonces de repente digo, salgo cansado, pero me encanta. Me encanta, ¿por qué? Porque esta persona hizo este insight, porque esta persona llegó a esta resolución, porque la teoría y todo lo que he estudiado tiene sentido ahorita que lo practico. Entonces, desde ahí yo creo que es una satisfacción personal y profesional al mismo tiempo. Es decir, no puedo separarlas porque al final del día, pues mi persona es mi herramienta de trabajo. ¿Y qué tropiezos has tenido como profesionista? ¿Qué tropiezos? Pues diría como la parte del error, ¿no? O sea, digo, nunca falta el error de rayos, esta interpretación todavía no era su momento, o sabes qué, no iba por aquí, iba por allá, pero yo creo que también es la oportunidad de, bueno, o sea, ya estoy aprendiendo algo nuevo, es decir, el timing no se aprende solo como teoría de, si tienes que decirlo en el momento adecuado. Bueno, sí, pero ¿cuál va a ser el momento adecuado? Es decir, al final del día aprendí a descubrir el momento adecuado, pero también, lancé algo muy rápido, antes de tono, antes del momento que el paciente necesitaba. Entonces creo que desde ahí no sería como, no hay como un punto final. Al final del día soy persona y siempre me equivoco, pero creo que a veces de los errores se aprende y hay veces que también hay aciertos que el paciente ve como errores y errores que el paciente ve como aciertos. Entonces desde ahí es también bueno, pero ¿cómo lo ve el paciente? O sea, yo supe que hice un error teórico, pero ¿cómo lo ve mi paciente? Me encanta esa sesión porque esto es el otro, es como, bueno, entonces no erré tanto. Ok, Rodrigo, ya para ir dando un poquito cierre a la entrevista, unas últimas preguntas referente a algún tema en el que tú digas, digo, sabemos que te especializas en lo clínico, pero algún tema en general, por así llamarlo, que digas, este es mi fuerte, lo puedo argumentar y nadie me gana. Mm. Digo, especializando más en la parte clínica, uy, yo creo que sería la parte relacional en el proceso terapéutico, es decir, hablar de lo que llamarían transferencia, contratransferencia, alianza terapéutica. Digo, cada línea tiene su variante, pero esta parte de poder hablar del campo que se crea en la terapia, yo creo que esa es la parte de mi fuerte o algo que también, no diría mi fuerte, pero que me buscan mucho por eso, sobre todo tanto alumnos como psicólogos recién egresados, es la parte del trabajo con pacientes borderline. Me encanta mucho el trabajo con pacientes borderline, entonces es algo por lo que de repente me buscan mucho de, a ver, quiero que me supervises tal caso, quiero que me platiques de tal teoría. Entonces el trabajo con procesos, eh, bueno, el trabajo con pacientes de procesos un tanto difíciles como lo son los borderline, creo que es algo como que también diría, no sé si a lo mejor nadie me pueda debatir, no va por ahí, pero yo creo que es uno de mis como talentos que más me hace notar las demás personas. Sí. Chicas, ¿alguna otra pregunta que quieran agregar? Sí, yo tengo una. Uh-huh. Bueno, anteriormente habíamos tenido una clase en la que nos dijeron que ya casi no se utilizaban los métodos como de las manchas de tinta para poder ir detectando algún tipo de trastorno en algún paciente. No sé si tú creas en la efectividad de ahora sí que estos métodos, y si en el caso de que sí, crees que se estén perdiendo algunos, si hay que reforzarlos o cuál sea el que más te agrada. Uh-huh. Bueno, es que con métodos no sabría a qué te refieres, es decir, digo, comprendo que me estás hablando del test de Rorschach, pero no sé si métodos te refieres como a pruebas proyectivas. Puede ser como de esas, pueden ser las intervenciones guiadas, algún tipo de test,
hipnosis, bueno, porque he mirado de diferentes que manejan diferentes tipos de métodos para poder determinar o ahora sí que conocer lo que tiene realmente el paciente. ¿Ok? Yo creo que desde ahí, de repente nos enfocamos tanto en saber qué tiene el paciente, lejos de saber, ¿necesito saberlo? Es decir, realmente necesito saber toda esa parte de la estructura psíquica que me puede brindar el Rorschach. ¿Para qué? Es decir, al final del día, un proceso terapéutico no es un lugar donde necesariamente se necesitan aplicar pruebas. Y, por ejemplo, mucho de lo que se le critica a la parte del psicoanálisis o de los test project que no están basados en evidencia científica, no es comprobable estadísticamente, etc., ¿no? Y esto lo dicen de repente mucho, sobre todo de la línea más de la TCC, mindfulness y de esta corriente. La cuestión es, creo que al final del día ambas caen en el mismo sesgo de perderse a la persona que está enfrente. ¿Por qué? Porque de repente las líneas de la TCC, aunque dicen que trabajan emoción, no la trabajan, se van muy cognitivo y a ver, quiero saber si tienes depresión y te aplico el test de depresión. No necesitas saber eso. Es decir, realmente un test no te va a decir eso si tú lo sabes sacar desde una entrevista, porque la persona lo que va buscando es un contacto. Entonces, creo que el hecho de que muchas personas se guíen por una prueba proyectiva o un test estandarizado sigue siendo el mismo error. No se necesita un test en la consulta psicológica, a menos que necesites comprobar ciertas cosas, llámese peritaje, llámese evaluación de una personalidad para una escuela, cosas así como muy concretas que tienen que ver con instituciones más que nada públicas. La cuestión es, si tu paciente no lo necesita, cero se necesita aplicar un test de ningún tipo. O sea, llámense de los test que son psicoanalistas, llámense de los que son de corte más de investigación o avalados científicamente. La realidad es que ¿tienen su utilidad todos? Sí. La cuestión es, ¿necesitamos aplicarlos en el proceso terapéutico? No. La terapia no es un conjunto de tests o técnicas. Y creo que eso es algo que erran de repente muchas personas por querer hacer mucha ciencia. Es como, sí, pero tu paciente no necesita contestar un test de 20 minutos para saber si tiene algo. O sea, tu paciente necesita ser escuchado en un problema y llegar a una solución que no se la va a dar un papel. O que te puede mentir en un papel. O que al final del día desconectan, porque estas pruebas que hacen ponen una barrera, les comentaba en el principio. Yo no pongo un escritorio en consulta, no me sirve. Y es lo mismo que poner una prueba. Es un papel que te va a cortar la experiencia genuina con tu paciente. No sé si con esto contesto como tu pregunta. Sí, de hecho fue hasta un poquito más de lo que tenía la duda. Ok. Sí, porque digo, apruebo y avalo las pruebas proyectivas, me encantan, porque sí tienen como muy buen contenido y te arrojan mucho de los pacientes. Rorschach no me gusta mucho por la complejidad y la extensión, pero yo soy fiel amante de Macover. Un Macover te arroja de todo. La cuestión es, hace años que no aplico un Macover. Por lo mismo, porque al final del día mi trabajo ya no me lo demanda. Me encanta la prueba de Macover y siento que es una de las pruebas que mejor y más información te trae, pero pues la realidad es, no porque me encante la tengo que aplicar. Y ya por último, ¿qué consejo nos puedes dar tú con respecto a tu profesión a nosotros que vamos iniciando pues la carrera que apenas estamos estudiando? ¿Qué consejo? Ay, yo creo que sería, piérdanle el miedo a equivocarse. Es decir, pues sí, van a tener un primer paciente, van a lo mejor hacer una intervención que no les guste, van a hacer una pregunta que a lo mejor no vaya al lugar, o van a leer a lo mejor un libro que al final del día sientan que ya no lo van a aplicar o algo, pero es como, bueno, sí, pero si no van errando, también nunca van a ir acertando. Entonces, desde ahí pierdan el miedo a equivocarse, porque cuando le pierdan el miedo, van a por fin agarrarle el amor a la práctica, a la idea que se vayan. Entonces, cuando empiecen a practicar, es ahí donde empiezan a agarrar más conocimiento, donde se empiezan a conocerse más a ustedes mismos, mismas. Y desde ahí empiezan a descubrir de, ok, me voy más para aquí, me voy más para allá. Esto funcionó en su momento hace 30 años que lo escribió este autor. Ahorita conmigo, en mi contexto, con este paciente, no me sirve esto por acá. Entonces, desde ahí, el permitirse este ensayo y error, tanto en la vida privada, es decir, su labor psicológica como psicólogos y psicólogas, o su vida
personal, es decir, a ver, ¿aceptaré o no hacer este viaje con esta persona? Es ahí error, o sea, tan sencillo. Y un bebé nos lo enseña, ¿no? Sabe bien, me lo como, no sabe bien, lo escupo. Entonces yo creo que si verdaderamente contactamos con esa parte muy sencilla de nosotros mismos, sin meternos tanto a los problemas que cada uno cargamos, aviéntense y dicen por ahí como gordita en tobogán. Y ya después irán aprendiendo tobogán, ¿les gustó? Así es, Rodrigo. Pues muchas gracias, por compartirnos. Queríamos 30 minutos, se extendió más. Genial, excelente, la verdad. El apoyarnos de esta manera para una materia. Quisiera que esto fuera un podcast, sería mejor y mucho más divertido, pero no lo es. Pero haznos un favor, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para acercarnos un poco más a ti? En redes sociales me pueden encontrar como psic de psicólogo .Rodrigo Carrillo. Manejo lo que es la página de Facebook e Instagram. Y en ambos estoy compartiendo a veces información, bueno, casi siempre información como muy a la línea de la salud mental y a veces también un poquito de memes sobre salud mental porque también reírnos un poco y estas indirectas que de repente nos dicen los chistes beneficia mucho. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, nuevamente, por brindarnos tu tiempo, por hacer ese espacio para nosotros. Vaya, vemos que tienes una agenda muy ocupada y de verdad te lo agradecemos enormemente. No hay de qué. Hasta luego y cuando gusten, ya saben, con confianza. Excelente. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. No hay de qué. Bye, bye. Hasta luego, Rodrigo. Gracias. De nada.